¿Qué hay más allá de la muerte? Desvelando el misterio poco a poco a la luz de las Escrituras. ¿Sabes cuál realmente es el estado de los muertos en la actualidad? ¿Será verdad que tenemos un alma inmortal? El sepulcro, la tumba, es el único lugar a donde van y están los muertos, y de allí no van para ningún lugar. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Estás o no de acuerdo con este planteamiento? ¿Podrías afirmar con seguridad a dónde se dirigen las almas de los fallecidos? Si tus respuestas a estas preguntas son no, quédate y descubrámoslo juntos. El estado de los muertos y el alma inmortal, de acuerdo con una de las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Si te parece bien, podrías invitar a alguien más para que vea este video contigo. Así que comencemos. La doctrina del estado de los muertos y el alma inmortal, según los adventistas del séptimo día, desafía la visión tradicional de las demás denominaciones cristianas de que el alma es eterna, es decir, inmortal, ya que estas denominaciones afirman que lo es. Y la pregunta que surge y te hago a ti es, ¿existe alma inmortal, sí o no? Y si existe, ¿dónde está? Déjanos tus comentarios abajo. De acuerdo con las creencias de los adventistas del séptimo día, se sostiene el principio fundamental de que al morir, las personas entran en un estado de inconsciencia total, y lo repetiré 2 veces más, ya que es importante que se entienda. Inconsciencia total, en otras palabras, esperando la resurrección de los muertos, prometida por Jesús, para volver a la vida, sea esta para su beneficio o su desgracia. Así lo expresa el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Es decir, que los muertos están bien muertos, y si están muertos, no están vivos, ya que estar muerto es contrario a estar vivo, y no se puede estar en ambas condiciones, es decir, seguir viviendo en otra dimensión, o muerto en la tumba, o es una u otra, pero no ambas. Por lo tanto, si están muertos, literalmente dejaron de existir como seres humanos y cualquier otra cosa que se pudiera llegar a creer que pudieran ser. Es más, los adventistas creen que los muertos, en su condición de muertos, ya no tienen parte ni juegan ningún rol en la tierra, en las profundidades de la tierra, o en alguna parte del vasto universo, ni mucho menos en el cielo o sus alrededores donde está el trono de Dios y su gobierno. Los adventistas del séptimo día ven al ser humano como una unidad inseparable de cuerpo, alma y espíritu. Rechazan la idea de un alma inmortal, creyendo que la vida solo se otorga y proviene a través del soplo de vida que lo da Dios el creador de los cielos y la tierra, y que una vez muerto ya no hay vida dentro del ser, sino hasta la resurrección. Si te está gustando el video, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos con contenido como este, y compártelo con tus amigos. Para los adventistas, la muerte es descrita como un sueño profundo del ser. Este estado de sueño perdura hasta el momento de la resurrección, como lo hemos venido diciendo, cuando Dios vuelva a llamar a la vida a los que ya han muerto. Antes de ese acontecimiento, siguen estando muertos. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos dice, «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero». La resurrección ocupa un lugar central en la doctrina de los adventistas del séptimo día. Es vista como la promesa divina de vida eterna y la esperanza de reencuentro con seres queridos. Ponen mucho énfasis en el punto de que el reencuentro con sus seres queridos será solo después de la resurrección, no antes. También subraya la creencia en un Dios justo y amoroso que restaura la vida. La creación del hombre, según Génesis, capítulo 2, versículo 7, revela el origen divino de la vida. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Este acto divino ilustra la dependencia completa del ser humano hacia su Creador para la existencia y la esencia de la vida, fusionando cuerpo y espíritu en una sola entidad viviente, es decir, un ser humano. Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, profundiza en la condición humana tras la muerte, en otras palabras, ya ha muerto, destacando varios factores como lo son: la falta de aliento de vida dentro del ser humano,
La inexistente vida en un cuerpo muerto y la falta de conciencia total o parcial de todo lo que acontece en su derredor en el mundo de los aún vivos, sea esto en la ancha faz de la tierra, en las aguas, como lo son los océanos, mares, lagos y ríos, o en los cuerpos celestes, como lo son los cielos, los astros y las estrellas. Este pasaje de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5 y 6, sugiere que los muertos no tienen parte en nada de lo que ocurre bajo el sol, desmintiendo la idea de un alma inmortal consciente, errante o existiendo en cualquier parte del universo, independientemente de un cuerpo físico que abandonara en ocasión de su muerte. Eclesiastés capítulo 9, versículos 4, 5 y 6 nos dicen: Aún hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Pues mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben ni tienen más recompensa, porque su recuerdo cae en el olvido, también su amor. Y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La interpretación adventista de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, resalta la responsabilidad individual ante el pecado y su consecuencia definitiva, la muerte. Esta perspectiva refuerza la visión de que la vida eterna es un don condicionado por la gracia divina, no un atributo inherente del alma humana, así que la vida eterna la dará Dios solo a aquellos que se hayan preparado para recibir con alegría ese don gratuito e inmerecido, ya que es un privilegio y no un derecho del ser humano. Juan, capítulo 11, versículos 11 al 14, ofrece una metáfora poderosa de Jesús refiriéndose a la muerte de Lázaro como un sueño. Este lenguaje simbólico es clave para entender la doctrina adventista del estado de los muertos, presentando la muerte como un estado temporal de inconsciencia hasta la resurrección. La esperanza cristiana brilla con fuerza en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 17, donde Pablo consuela a los creyentes con la promesa de la resurrección. Este pasaje resalta la creencia adventista en un despertar futuro, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, reuniéndose con el Señor eternamente. La transformación en la resurrección, según la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54, es un momento de victoria sobre la muerte. La doctrina adventista sostiene que este cambio es instantáneo, en un abrir y cerrar de ojos, marcando el inicio de la vida eterna. Esta creencia subraya la esperanza de los fieles en una nueva existencia libre de mortalidad. En otras palabras, libre de pecado, dolor y sufrimientos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 5, introduce la idea de dos resurrecciones, distinguiendo entre los bendecidos y los que enfrentan la segunda muerte. En el libro de Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, nos dice: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y a los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron el mal, a resurrección de condenación. Los adventistas ven aquí una secuencia de eventos que culmina con la restauración de la justicia divina, donde cada ser humano es juzgado según sus obras y fidelidad a Dios. La parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, es interpretada por los adventistas no como una descripción literal del más allá, repito, no es una descripción literal del más allá, sino como una enseñanza arrojada sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones terrenales. También subraya la urgencia de vivir conforme a los valores del reino de Dios, enfatizando la brecha puntual entre decisiones justas e injustas. Filipenses, capítulo 1, versículos 21 al 24, revela el dilema de Pablo entre vivir en la carne, lo que significa continuar su ministerio, o partir para estar con Cristo, lo que considera mucho mejor. Los adventistas del séptimo día ven en estas palabras del apóstol Pablo el reflejo del anhelo cristiano por la reunión final con el Señor, aunque entienden que dicho encuentro ocurre en la resurrección, no inmediatamente después de la muerte, y esto es importante que lo repita a fin de que comprendamos lo que los adventistas creen, y es que ellos entienden y enseñan que dicho encuentro ocurre en la resurrección, no inmediatamente después de la muerte. La inmortalidad del alma
Tal como se discute en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16, es entendida por los adventistas de manera única, es decir, que la inmortalidad tiene exclusividad. Argumentan que solo Dios es inmortal, y porque posee la inmortalidad inherentemente en Él, la puede dar a quien Él desee que la tenga, y así lo hará en la resurrección, y que la inmortalidad del ser humano es un don recibido en ocasión de su segunda venida, no una posesión innata desde el nacimiento. Esta perspectiva subraya la dependencia total de la humanidad en Dios para la vida eterna. La doctrina adventista del séptimo día sobre el estado de los muertos se distingue claramente de otras interpretaciones cristianas, enfatizando que la muerte es un sueño hasta la resurrección. Esta perspectiva contrasta con la creencia del alma inmortal que dice que, inmediatamente tras la muerte del individuo, el alma que entre comillas es inmortal se dirige ya sea al cielo o al infierno, en el peor de los casos, como comúnmente creen muchas denominaciones cristianas. Los adventistas argumentan que esta esperanza en la resurrección otorga un consuelo más profundo y una comprensión más precisa de las promesas bíblicas. La esperanza en la resurrección es fundamental en la vida cristiana adventista, proporcionando consuelo y motivación. Esta creencia en la resurrección no solo ofrece consuelo ante la pérdida de seres queridos, sino que también impulsa a los creyentes a vivir de manera que honren a Dios, en la expectativa gozosa de reencontrarse con sus seres amados y con Cristo en su segunda venida. Las implicaciones prácticas de la creencia respecto a la muerte del ser humano como un sueño son especialmente palpables en momentos de duelo, cuando quien en vida fuera ha muerto. La doctrina proporciona un consuelo único al afirmar que los muertos descansan en paz, sin conciencia del paso del tiempo, esperando la llamada de Cristo en la resurrección. Este enfoque ayuda a aliviar el dolor de la separación con la promesa de un reencuentro futuro. Preparar el corazón para la segunda venida de Jesús es un aspecto esencial de la fe adventista. Esta preparación implica vivir cada día con la mirada puesta en la eternidad, cultivando una relación personal con Jesús y un carácter que refleje sus enseñanzas. La doctrina del estado de los muertos refuerza esta actitud al recordar la temporalidad de la vida terrenal y la importancia de la salvación. Los testimonios personales y experiencias de fe relacionadas con la esperanza en la resurrección son un pilar en la comunidad adventista. Estas historias de fe, a menudo compartidas en reuniones y sermones, no solo refuerzan la creencia en la doctrina del estado de los muertos, sino que también inspiran y fortalecen la fe de otros creyentes, recordándoles la promesa divina de la vida eterna. Al concluir este estudio sobre el estado de los muertos, el alma inmortal, la vida, muerte y la esperanza eterna desde la perspectiva adventista, nos encontramos ante un llamado profundo a la reflexión. Las Escrituras nos guían hacia una comprensión más rica de nuestro destino final y el verdadero significado de la resurrección. Este viaje a través de las creencias fundamentales nos invita a valorar cada momento de nuestra existencia terrenal, manteniendo siempre la vista en la promesa celestial. Las conclusiones de nuestro análisis reafirman la importancia vital de creer solamente en las Escrituras y obtener una comprensión correcta de sus enseñanzas respecto a la doctrina del estado de los muertos y el alma inmortal, que de más está en decir que no hay alma inmortal como tal, ni ninguna clase o tipo de vida inmediata después de morir, sino hasta la resurrección, y eso será solo si Dios la otorga al que algún día formó parte del mundo de los vivos. A través de la Biblia, se nos ofrece una esperanza tangible y un consuelo inquebrantable ante el misterio de la muerte. Este estudio nos motiva a profundizar en nuestra fe y a preparar nuestros corazones para la segunda venida de Jesús, confiando plenamente en su promesa de vida eterna. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final del video, y si encontraste interesante el contenido y te gustó, suscríbete al canal y dale like para que no te pierdas los próximos videos que están en camino. Coméntanos qué te pareció el video y comenta si estás de acuerdo con la creencia de los adventistas o no.